Estamos en el Parque Sarmiento. Esto es el pesebre. Y este que está aquí es el árbol de Navidad más grande de Córdoba. Está montado sobre esto que le llaman el faro, en el Parque Sarmiento, pleno centro de Córdoba. Bueno, ahora no se ve el arbolito porque está todo apagado, pero miren el tamaño que tiene. Según me dijeron, asemeja la hélice de un avión. Está hermoso. ¿Sabes qué son estos? Estos aros representan los hechos más importantes de los últimos 200 años. Fue una donación que le hicieron al gobierno de Córdoba. 201 aros. Isabel la Católica. La idea original es que a este monumento le salía ahí agua que tenía como una luz, y por esta como especie de acequia artificial iba a parar allá. Ahí te muestro la fuente. Estaba recordando la famosa publicidad de Danica Dorada. Danica Dorada, era para untar, que todos recordamos, tenemos en la cabeza esa imagen de una nenita que viene con las dos manos saltando la soga, saltando la cuerda. Y sin embargo en la publicidad jamás hubo una nenita saltando la soga, saltando la cuerda de forma individual como la recordamos nosotros. No me volví loco, espera, todavía no te vayas. Lo que sucede es que en la publicidad sale la nenita de su casa saltando sin cuerda, sin soga. En el camino se encuentran unos chicos que hacen girar una cuerda de a dos, ella entra al medio y después sigue saltando pero sin soga. Nunca esa nenita tuvo una cuerda en sus manos. Nunca hizo este movimiento de saltar la cuerda, no, nunca. Nos quedó en el inconsciente colectivo de todos los argentinos. Además, después, los publicistas se aprovecharon de esa imagen y pusieron en las tapas de las mantecas y las margarinas la nena saltando con la soga. Pero en la publicidad original nunca existió una nena saltando individualmente una soga. Sí, una soga colectiva que los otros chicos del barrio hacían girar. El escudo de Córdoba es una torre, lo tenés, ¿sí? Una torre con un montón de banderitas alrededor. Te pregunto, ¿cuántas banderas tiene el escudo de Córdoba? ¿No te acordás? Ahora te lo digo. El escudo de Córdoba tiene en total 7 banderitas. Vienes desde allí y termina aquí en el escudo de Córdoba. Estoy casi convencido, casi seguro de que muchos se preguntan qué son estos aros, que lo han visto y no le han dado mayor importancia. Estos se hacen para el bicentenario de Córdoba. Hay 201 aros y todos tienen una fecha. Por ejemplo, este dice 1929 y todos tienen, más allá de los vándalos que han escrito estos aros que son importantísimos, todos tienen, además de la fecha, por ejemplo 1931, una inscripción. Todos los aros tienen una inscripción de algo que ocurrió en esa fecha. Por ejemplo, este dice: el 23 de junio nace la primera cooperativa eléctrica de la provincia. 1893, Manuel Pizarro cede el poder a Julio Estrada. 1899, queda inaugurado el ferrocarril que unía Cruz del Eje con la ciudad riojana del Chilecito. 1885, Córdoba contaba con 400 kilómetros de líneas telegráficas. ¿Sabían todos
estos datos, lástima que estén escritos, lástima que la gente los pinte. 1900, fundación de la Bolsa de Comercio. En el 2000, la UNESCO nombra el legado jesuítico como Patrimonio de la Humanidad. Y así todos, pero también todos están escritos. Esto deberían reprobarse estas cosas. En el 2008 se anuncia el galardón para el Premio Nobel de la Paz a la científica Sandra Díaz. En 1812 se iza la bandera en Rosario. General Belgrano pone sus colores. Pero recién 8 años después, en 1820, General Busto la impuso en Córdoba. En 1816 se reúnen en Córdoba Pueyrredón y San Martín para preparar el cruce de los Andes. Por último, en el 2010, la gente sale a la calle para festejar el 25 de mayo, el Bicentenario de Córdoba. Y esto fue los 201 arcos, los arcos del Bicentenario de Córdoba. Estamos en el Estadio Kempes, antes conocido como el Chateau Carrera. Vamos a ver si llegamos a la cancha. Vamos a ir, pues, me voy a sacar una foto acá. Ingresando al Estadio Mundialista. Seguime. ¿Cómo lo imaginás? ¿Cómo te crees que es? La verdad que no lo sé. ¡Wow! Hermoso. Mirá qué maravilla. Mirá dónde te trajo el viejo. ¡Vamos que vamos! Córdoba, Parque Chateau Carreras. ¿Se puede ingresar con mascota? Sí, claro, siempre y cuando lo tengas con correa y levantes los desechos. Bueno, en realidad es Parque Chateau. Chateau significa castillo. Carrera eran los dueños de estas tierras. Aquello enfrente es el Estadio Chateau. Y este es el Palacio Chateau. Chateau significa palacio, perteneciente a los Carreras. Este espacio tiene 14 hectáreas, 5 kilómetros lineales de senderos. Tiene 12 plazas para niños, baños públicos, zonas de juegos, árboles autóctonos que se han plantado hace poquito. Este parque se encuentra abierto todos los días, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y tiene más de 30.000 plantas incluidas en este parque. Estos son los famosos jardines del Chateau. Recorriendo los jardines. Este es el punto de encuentro, se halla en el centro del parque. Los niños y niñas deben venir acompañados por un adulto responsable. Está prohibido ingresar aquí con vehículos motorizados. También está prohibido el consumo de alcohol. Este coso raro se llama el bicho.
tiene 8,5 metros de alto. El lugar cuenta con un pequeño estacionamiento, aunque también se pueden dejar los vehículos afuera. La entrada es totalmente libre y gratuita. Se puede andar en bicicleta siempre y cuando respetes a los peatones y circules a baja velocidad. Aquí también contás con baños. Los baños están impecables para cambiar los bebés. Mira qué buen. De estos senderos hay 3 con pendientes pronunciadas, así que debes circular con cuidado si vienes en bicicleta y cuidar que los niños no se crucen. Obviamente cuidar las instalaciones, tirar la basura en los cestos que hay ubicados, no dañes las plantas y cuidar el lugar. Y esto casi todos los juegos son inclusivos. Ah, mira los espejos. Mencún. Viejo, nunca te vi tan alto. Aquí tienen los cestos de basura. ¿Esto qué sería? Cruz y juegos, no sé qué es. No sé, si alguien sabe, que me dejen comentarios. Una obra de Teresa Maluf, 6,50 metros. Otro tema que te puede llegar a interesar: Wi-Fi libre.